Que Dios le bendiga en esta hora. Para mí siempre es una bendición, es un agrado compartir la palabra del Señor. En esta hora quiero compartir con usted 5 sucesos que van a darse, se van a estar dando 48 horas antes de que suceda el arrebatamiento. O 2 días, que es lo mismo aproximadamente. ¿Ya? El primer suceso, son muchos sucesos, son muchas las señales antes de que Jesús venga o acontecimientos. Pero el primer suceso que he puesto, ¿cierto?, es el enfoque de las personas, ¿ya? Las personas van a estar enfocadas en su propia agenda, en sus propios propósitos, en sus propios planes, en tener un mejor auto, en ascender en la empresa, en hacerse rico, los mejores viajes, los mejores lujos, en muchas cosas terrenales, pero el Señor no va a ser el enfoque principal de esa gente cuando Jesucristo venga. Miren lo que dice Mateo capítulo 24, versículos 38 y 39. Nos dice: porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así, mirando al futuro, el Señor nos dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Se da cuenta? Todo esto no es malo, ¿ya? Pero la prioridad, el enfoque, el afán, la ansiedad. El Señor también dijo, donde esté vuestro tesoro, estará también vuestro corazón. Es decir, que si nuestro tesoro está en esta tierra, aquí nos vamos a quedar, pues. Pero si nuestro tesoro está en los cielos, allá nos vamos, porque el Señor dijo, donde esté su tesoro, allí estará también vuestro corazón. Así que, como los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, ¿ya? Y todas esas cosas que se estaban dando, afanosa, la gente, y Noé le hablaba a la gente que venía un diluvio, pero la gente se burlaba, lo trataban de loco, lo ridiculizaban a Noé. Y por cierto, también había mucha violencia, y hoy en día también hay mucha violencia como en los días de Noé. Así que esa es el primer suceso. La gente estará enfocada en su propia agenda. Segundo suceso es que habrá guerra, habrá enfermedades, habrá peste, habrán disturbios sociales, ¿ya? Todos esos sucesos, ese grupo de sucesos se va a estar dando también 48 horas antes de que venga nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 13, versículos 7 y 8 nos dice, mas cuando oigáis de guerra y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. ¿Se da cuenta? Todo esto nos relata la palabra de Dios. Guerra, rumores de guerra ya aconteció, ¿cierto? Eso es la Primera y Segunda Guerra Mundial. Hay rumores de guerra hoy en día actualmente, ¿cierto? Allá lo que pasa ahí, lo que se está viendo con China y Estados Unidos y así, Ucrania, que se quieren involucrar más países de la OTAN a la guerra entre Ucrania y Rusia, y rumores de guerra. Hay muchos rumores de guerra en diferentes lugares. También dice, habrá terremotos. Terremotos han habido, ¿cierto? Y aquí en Chile el 2010 hubo un terremoto grande, ¿ya? Y también hambre. En Medio Oriente hay hambres, mayormente en África, hambres y alborotos. Alborotos son los disturbios sociales, alborotos. Pero Jesús dice que son principios de dolores solamente. Y Jesús nos va a librar de la ira de Jehová, de la gran tribulación. Antes de que el Señor, ¿cierto? Dios no va a vaciar su ira contra este mundo desenfrenado, indolente, indiferente, un mundo que le da vuelta la espalda a Dios, ¿cierto? Y que quiere que Dios sea una marioneta en las manos de cada uno, antes que Dios castigue todos esos pecados, esas maldades, esas abominaciones, esa rebeldía, ¿cierto? Antes de eso Jesús va a levantar a su iglesia. Así como Dios libró, ¿cierto?, a Noé en un arca, así como los ángeles de Dios sacaron a Lot y a su familia, y así, ¿cierto?,
Dios también va a librar a los suyos de la gran tribulación de la ira de Jehová. Va a librar a los fieles, al remanente fiel, ¿ya? Porque Jesús fue claro y Él no exagera, dijo, muchos son los llamados, son pocos los escogidos. Dijo, son muchos los que van por el camino ancho, que va a la perdición, y son pocos los que van por el camino angosto. También dijo el Señor, lo llamó manada pequeña, es decir, remanente fiel. Entonces, todo esto nos indica, ¿cierto?, de que nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Así que usted y yo tenemos que estar preparados, decirle, Señor, ayúdame, Padre Santo, yo no puedo con esto me supera, tengo este apego, tengo este vicio, tengo este pecado que tú lo conoces, Señor. La gente no lo sabe, muchos pecados son los pecados ocultos, pero Dios lo sabe. Así que usted le humilla al Señor, le pide, ¿cierto?, que le perdone sus pecados, le arrepiente, le pide su ayuda, sabe que Dios le va a extender su mano de misericordia y amor, lo va a limpiar, lo va a perdonar, siempre y cuando lo haga con sinceridad y le va a ayudar. Amén. Entonces habrá guerra, rumores de guerra, hambre y pestilencia. Ese es otro suceso que se va a estar dando antes de que Jesús venga. Un tercer suceso es algo medio con el misticismo relacionado con todo eso, que es el avistamiento de ovnis y supuestamente seres de otro mundo, ¿ya? Que no son más que espíritus engañadores. ¿Y por qué dice usted, hermano José, que son espíritus engañadores? Es cosa de usar un poquito el sentido común. ¿Dónde aparecen los ovnis? ¿Ya? Aparecen en la montaña, aparecen en algún edificio, desaparecen, los videos son horribles los que graban, no aparecen a mediodía en una plaza de armas de una ciudad importante, ¿cierto? No aparecen ahí claramente, sino en lugares remotos, en lugares ocultos, o en la noche, o en el día, pero siempre en forma rápida, esporádica, ¿ya? ¿Y quiénes son las personas que supuestamente se comunican con los ovnis, con los seres de este otro mundo? Son gente que está dada al tarotismo, al ocultismo, al misticismo y a todas estas prácticas que son de las tinieblas. Ya no son hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo, son el bando contrario, el bando de Satanás. Toda esa gente, por eso son espíritus engañadores. Y el engaño consiste en... el engaño no son todas mentiras, no. El engaño también hay verdades en medio, ¿ya? Entonces, el engaño son mentiras y también verdades. Está todo entremezclado. Entonces, y ahí para que la persona se pueda tragar el anzuelo. Entonces, lo dice así, primero de Timoteo 4:1. Se lo voy a leer. Dice, pero el Espíritu dice claramente, aquí Pablo está hablando de la apostasía principalmente, pero mire este versículo lo que nos da el indicio de que van a haber cosas extrañas. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y eso hoy día apostasía por todas partes, por todas partes. Es una apostasía generalizada. Algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores. Ya eso solo es los que escuchan el espíritu de la esposa, el espíritu del esposo o de un maestro, de un sabio, de lo que sea. Esos son espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y por cierto están incluidos los que escuchan, ¿cierto?, a los muertos, escuchan a los ovnis, a los supuestos seres de otro mundo. Todos esos son espíritus engañadores y pertenecen al reino de las tinieblas. También 2 Corintios capítulo 11, versículos 14 y 15 dice, y no es maravilla, es decir, no es para sorprenderse, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Mire, el cabecilla de la maldad, Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Y agrega, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Se da cuenta? Entonces, los ángeles de Satanás, ¿cierto? Ese ejército también se pueden disfrazar como ángeles de luz y, por supuesto, los falsos profetas también se disfrazan como hombres de Dios. Y, lógicamente, también los ovnis, estos espíritus engañadores, estos supuestos seres de otro mundo, ¿ya? Que también tienen, por cierto, tienen ciencia, tienen conocimiento, pero todo esto pertenece al reino de las tinieblas. Ya ya vamos en la tercera, vamos a la cuarta. Dice, la primera
señal, dijimos, la indiferencia de las personas, ¿cierto? Cada cual en su propia agenda. La segunda, la guerra, la enfermedad, las pestes. Todo eso, la pandemia, todo eso. Ahí. Y la tercera señal son los avistamientos de ovni. La cuarta son los sucesos naturales. Y los supuestos sucesos naturales, comillas, ¿ya? Porque que todo esto se asocia hoy día al fraude climático, ¿ya? Ya no decir cambio climático, sino fraude climático. Entonces, Lucas 21, 11 lo dice de esta manera. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambre y pestilencia, y habrá terror y grandes señales en el cielo. ¿Se da cuenta? Terror. ¿Cuántas veces la gente ha visto, cierto? Que hay un haz de luz que llega hasta la tierra y que provoca un incendio. ¿Cuántas veces se han visto las nubes esas que es producto de la contaminación que es de conocimiento público, cómo contaminan el aire y cómo están las alergias, las tos y todo ese tipo de cosas para poder generar la gente sea dependiente de la farmacia, ¿ya? Entonces, todo eso es un plan diabólico. Si Jesús dijo clarito, está en los evangelios, que la maldad se aumentará, ¿ya? No va a estar estable, no va a disminuir, la maldad se va a aumentar en todo orden de cosas, ¿ya? Y por cierto, también está estos grupos de élite, están en el Salmo número 2, del 1 al 5, ahí está también estos grupos que quieren disminuir la población mundial. Entonces, los desastres naturales, supuesto, los huracanes, los tornados y todo ese tipo de cosas que han destruido islas, ¿cierto? ¿Usted sabe cuál es la isla caribeña que la quemaron por no querer salírselo, por no querer vender los lugareños? Los quemaron. Y las mansiones estaban al lado, pero las mansiones no las tocaron. Solamente los lugares más populares fueron quemados, ¿ya? Usted sabe a qué me refiero. Y así hay muchos lugares donde se están dando, donde están provocando, ¿cierto? Alterando el clima, ¿ya? Con huracanes, tormentas, y inundaciones y una serie de cosas. Tenemos entonces todo esto, son señales, son sucesos que van a estar dando 48 horas antes de que Jesús venga. Por eso va a ser que la iglesia reaccione, que todos los creyentes, tanto los prudentes como el insensato, van a reaccionar, y van a decir, en realidad, ahora sí que viene Cristo. Mire, y eso nos lleva a el quinto suceso, que es los creyentes que no estén preparados van a pedir ayuda espiritual, ¿ya? Siempre los cristianos estamos dispuestos a ayudar a los demás, mayormente a los que creen en Cristo. Pero mire lo que dice Mateo capítulo 25, versículos del 8 al 10. ¿Ya? Jesús habla y compara el arrebatamiento como una fiesta de boda, donde vamos a ir a la boda del Cordero, por cierto, que es así, y que están invitados unas vírgenes, una doncella, una señorita, pero la mitad de ella está preparada y la mitad no está preparada, ¿ya? Entonces esto implica y simboliza a creyentes que están preparados esperando en santidad al Señor y creyentes que no están preparados, que no tienen la lámpara, y la lámpara es la palabra de Dios, la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Salmo 119, versículo 105, ¿ya? Pero no tienen, la mitad de ellos no tienen, que saben y esperando a que regrese el novio, ¿cierto? El esposo. La mitad no tenía tristemente el aceite. El aceite habla de la unción, habla de la comunión del Espíritu Santo. La mitad, hay mucho. Por eso el Señor dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas todo aquel que hace, no haga, hace, ahora, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 25, del 8 al 10 dice así. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras. ¿Se da cuenta? Y más bien a las que vende y comprar para vosotras mismas. ¿Se da cuenta? La virgen es prudente. Por eso yo tengo cierto cuidado al decir que viene un avivamiento, un gran avivamiento. No, aquí dice que ni siquiera le alcanzaba lo suficiente aceite para las prudentes. Así que hay que tener cuidado. Que no nos sorprenda el Señor, ¿cierto? Sin el aceite y la comunión del Espíritu Santo. Que estemos preparados para irnos